Ya nos faltan 2 kilómetros para entrar en este país, que se llama... Es un país nuevo. Nunca hemos entrado en este país. Ya vamos saliendo del control. Una sorpresita, aquí también descargan los chofers. ¿Eh? Aquí vamos. ¿Has visto como decía el compañero? Todo el que va fuera de España sabe lo que hay. Qué mal han puesto los palets, ¿no? Es mejor tenerlos a lo largo. Hola. Hola, hola. Estamos aquí por el norte de Alemania, subiendo hacia nuestro destino. ¿Qué tal? ¿Habéis visto nuestras cargas, no? Eran unas cuantas. Vaya que sí eran. Lo bueno de eso es que ahora vamos con una descarga nada más. Una. Qué bien, ¿no? Y nada, a ver, si adivináis a qué país vamos. Es un país nuevo, ¿verdad? Y estamos en el norte de Alemania. Ahí lo dejamos. Nunca hemos ido, es la primera vez que vamos a entrar a este país. Así que, Se lo decimos. bueno, mejor veniros con nosotros Sí. y así vamos entrando juntos, ¿no? En unos minutos llegamos. ¿Qué más da? Pues nada, vámonos. Venga, veniros. Y aquí vamos subiendo. Decidimos poner la grabación de una cámara delantera que tenemos, ya que bueno, la cámara nueva se nos olvidó ponerla a cargar. Es que nada, con el cansancio y todo, a veces se le olvida a uno hacer algunas cosas. Y digo, bueno, pues si tenemos esta cámara, ¿por qué no usarla, no? Sí, es la cámara esa que compras por Amazon. La que pones, la llevas en la parte delantera por si tienes algún percance o algo. Lo bueno que tiene, que ella va grabando, va borrando y así. Tú le pones la matrícula, ella te pone en el vídeo las coordenadas, los kilómetros con los que vas en cada minuto. Esta vez nos vino bien para poder enseñaros lo que estamos viendo. Sí, como podéis ver por aquí, estamos llegando a la ciudad de Hamburgo, que según dicen es la ciudad portuaria más grande de Alemania y alberga el segundo puerto más grande de Europa, detrás del de Rotterdam. No se había escuchado. Hay contenedores por todos lados. Y aquí que tenemos que cruzar por el túnel. Sí, el túnel que pasa justo por debajo del río. O sea, la autopista va pasando por debajo del río y sale del otro lado. El río se llama Elba. Ya vamos saliendo poco a poco. Como podéis ver, está lleno de obras. Sí, aquí son las obras kilométricas que os hemos dicho. Y porque vamos subiendo, mirad, los que van bajando están parados completamente. Tuvimos suerte que por lo menos por la subida no hay atasco. Así es. Ya mismo tenemos que hacer una pausa de 9 horas. O sea que son las 2:30, podemos ir hasta las 3, a las 3 paramos y hasta las 12 de la noche un descanso. Nada, nos echaremos a dormir y ya luego a la noche tocará ir a la descarga. Así es. Qué mala suerte. La primera vez en un país nuevo y encima de noche. Pero bueno, es lo que hay. Estamos trabajando. Sí, la verdad, qué pena. Pero bueno, el tacógrafo manda, ¿no? Yo lo veía diferente, pero bueno, si no hay suerte. Nada, habrá que pedir más viajes a estos nuevos países. Nada, quedaros con nosotros. Sí, ya que habéis llegado hasta aquí, quedaros y así lo descubrimos juntos. En un rato nos vemos. Buenos días. Buenos días.
Estamos aquí en un parking. Son las 2 de la mañana. Sí, Ya nos toca empezar la jornada. aunque aquí hay una oscuridad tremenda. Nos hemos quedado aquí a 2 horas del destino. Vamos a comprar la viñeta para Sí. este nuevo país. Y nos vamos a ver qué tal nos tratan, ¿no? Sí, a ver qué tal nos tratan aquí en este país, ya que no hemos estado nunca. Así que, nada, vamos a ver. Venga, acompañadnos. Ya se ha ido Jorge a hacer las comprobaciones. Yo voy preparando el café de mientras y vamos saliendo. Mira, nosotros el café lo preparamos con esta cafetera que le llaman una cafetera francesa, ¿no? Calentamos agua en esto, se lo vamos echando a esto y ya está listo el café. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Ya has hecho las comprobaciones? Sí. ¿Cómo llueve aquí? No para, Parece que tenemos lluvia. y mucha. Vale. Ya vamos saliendo. Este parking está un poco oscuro, ¿no? Está muy oscuro. Menos mal que no se roba por aquí, por Alemania, porque con esta oscuridad cualquiera se baja a decirle algo. Hemos hecho 10 horas de pausa y así vamos justo a la hora de descarga. Nos queda hasta allí 1 hora y 45 minutos. Que no nos falte un buen café. Aquí va. Ya está listo. Así espabilamos hasta la descarga. Vale. Bueno, a ver si compra Lana la viñeta. Sí, aquí estoy. Comprándola por internet. Esa es una tasa que te da acceso a todas las autopistas del país para 24 horas. Comprándola por un día, claro. Sí, hay que entrar en internet, poner compra de Euroviñeta y nada. Seguir los pasos que ahí te indican. Sí, los datos del vehículo, la matrícula, el número de ejes, la clase de contaminación. ¿Qué más? Sí, Sí, desde cuándo hasta cuándo. claro. Los datos de una tarjeta bancaria con la que pagas y hasta una vez comprándola te la mandan por PDF. Sí, ya lo estoy comprando ahora. Es rápido. Antiguamente parábamos en la gasolinera y ibas y rellenabas un papel y tal. Ahora ya es más rápido, con el móvil se compra. ¿Y habéis adivinado alguno a qué país vamos? Ya estamos cerquita. Ya nos quedan... A ver, creo que unos 10 minutos, ¿no? Ya está, ya tengo comprada la viñeta. Y nada. Ya nos faltan 2 kilómetros para entrar en este país, que se llama... Es un país nuevo. Nunca hemos entrado en este país. Se llama
Venga, dilo. ¿Decimos o no? Sí, ya sí. Se llama Dinamarca. la primera vez que venimos a Dinamarca. Teníamos muchas ganas de entrar de día, pero claro, nos tocó así. Mirad, a 1 kilómetro. Qué pena que esté lloviendo y encima de noche, ¿no? Sí. Tendremos que pedirle al jefe otro viaje para poder verlo de día. Y mejor en verano, ¿no? Sí. Ya está comprada la viñeta, ya podemos entrar todo bien, ¿no? A ver. Este es el paso fronterizo. A los camiones nos obligan a entrar por aquí. A ver, ¿nos paran o no? Aunque creo que a esta hora no hay controles. Es verde. Mira, por ahí están parando los coches. Hay controles de los coches. Ya estamos dentro, ¿no? Sí, ya sí. Ya vamos saliendo del control. Aunque hemos tenido suerte, nos han parado. Nos hubieran tenido aquí 10 minutos con los papeles, que si eres y a ver dónde vas, seguramente. Sí, lo estábamos pensando, digo, ¿nos pararán a la entrada o no? Claro, al ser la primera vez no sabe uno. Claro. Pero bueno, se ve que es normal, como cuando cruzas. Sí, pero no debería, ya que está en la Unión Europea, no debería haber este tipo de controles. Pero bueno, quién sabe. Aquí los carteles por lo visto son verdes. Y azules. Vamos a ver qué tal nos tratan, ¿no? Sí, a ver qué tal están aquí en las descargas. Ese sería el país de los vikingos, ¿no? Este es Noruega. No sé, todos estos países creo que eran de los vikingos. No estoy seguro. Me da pena que no se ve nada. Regresaremos. Me hubiera gustado ver un poco. Pero bueno, regresaremos, ¿no? Sí, volveremos en verano, ¿eh? Quedaros cerca y lo veréis con nosotros. Qué día más bonito, ¿no? Sí, aquí sí. No ha cesado de llover en todo el trayecto. ¿Preparado para descargar? Aquí llegamos, sí. Bueno, al ser de noche hay poco movimiento por aquí. Solo estamos tú y yo. Así es, y un camión más. Si es que son las 4 de la mañana. Este es un viaje relámpago a Dinamarca, descargar y volver.
Pero bueno, ya era hora de que llegáramos por estos lares también, ¿no? Así es. Ya por fin llegó la hora de descargar los que Sí, teníamos. las 33 palets de naranjas y col china. Ah, sí, la corchina. Se me había olvidado lo que habíamos cargado. 20 y pico toneladas de carga. Casi nada. Así se mueve esto, que parece que no quiere moverse del sitio. Le cuesta. Aquí está la empresa. Ah, mira. Es esta, ¿no? No, sí, esta es. Están los muelles. Es esta que hay aquí. Es la primera vez que venimos. Vamos a ver. 200 metros. Giro de izquierda. Luego, ha llegado a su destino. Por aquí. Qué polígonos anchos. Tiene pinta de estar bien preparados. Otra empresa, ¿no? Sí, de paquetería creo que es. Giro de izquierda. Luego, ha llegado a su destino. Esto está lleno de baches. De agua. Como no llueve poco, ¿no? Sí, no, aquí no saben lo que es la lluvia. Todo el camino lloviendo. Desde que hemos entrado, Mm. no ha parado en un momento. Ahora a buscar la oficina, ¿no? Sí, a ver, como es la primera vez. Ahí va Jorge, que se ha ido a ver si encuentra la oficina. A ver lo que le dice. Si nos dan muelle y si descargamos. Esperemos que nos den muelle y descarguemos pronto. Ya que hay que volver a Alemania de vuelta para cargar. Me he ¿Qué congelado. te han dicho? Que me he congelado. Qué frío hace allí. Vayamos al muelle 30. Bueno, Uf, nada. una sorpresita, aquí también descargan los chofers. ¿Eh? ¿Cómo que descargan los choferes? Sí, porque ¿Como en Alemania? sí, Pues nada. vieron que me creía que aquí iba a ser diferente. Pues no. Pues no tenemos suerte como en España, ¿no? Y encima después de estar una hora de pie allí esperando muelle. Porque como fue festivo, Hay muchos camiones, ¿no? claro, Se han apuntado unos cuantos. sí. Ahora se va el de 30 y entramos nosotros. Se ve que aquí es muy normal que descarguen los chofers, porque hay holandeses, alemanes y noruegos. Sí, he visto Sí. que hay muchos camiones. Hay mucho tránsito, ¿no? De camiones en esta empresa.
Se ve que aquí es muy habitual eso. Voy a abrir. Pues nada, vámonos a descargar, ¿no? No nos queda otra. Siempre hacemos la misma operación. Jorge se baja, abre las puertas y yo echo marcha atrás. Bueno, se considera contribuir un poco a meter a muelle, ¿no? Es que claro, lo mete mejor él. Mira cómo llueve. Tengo un compañero ahí dentro que no es muy habitual que llueva aquí, digo, no me digas. Dice que no, que normalmente hace bueno. ¿Eso es lo que te has dicho? Sí, digo, pues nos ha tocado a nosotros entonces la lluvia. Pues nada, vámonos a ello, ¿no? Sí, vamos. ¿Qué? A ver, esta no la compruebo yo. Te han dado una automática, ¿no? Me han dado una moto de esta. Bueno, por lo menos mira, qué suerte. Despacito, ¿no? Sí, ¿no? Deberíamos dar un curso para esto, ¿no? Un curso nosotros no, deberían descargarnos ellos como Dios manda. Bueno, aquí nos han dicho que los pongamos en esta fila. 11 palets en cada fila. Al menos la máquina es de las que va subido. Aquí vamos. ¿Cómo lo llevas? Aquí vamos. Has visto como decía el compañero, todo el que va fuera de España sabe lo que hay. Te toca descargar más de una vez. Here is good. Y alguno de vosotros que, bueno, estáis en transporte internacional, ¿habéis descargado en estos sitios nórdicos? Es que nosotros es la primera vez y nos creíamos que no íbamos a tener que descargar en Dinamarca. Solo lo hacemos en algunos sitios en Alemania. Bueno, hemos estado también en Holanda, pero allí nos descargaron ellos. Qué mal han puesto los palets, ¿no? Es más difícil, ¿no? Cuesta mucho así. Para nosotros es mejor tenerlos a lo largo. Esta vez nos han puesto estos 8 de lado y nos cuesta más. Pues sí, es que lo han cargado así y cuesta más trabajo sacarlos. Hay que darle la vuelta con cuidado, porque si se vuelca tenemos faena aquí. Ya ha dado la vuelta mejor, así es más fácil sacarlo. Pues nada, ya hemos acabado aquí, nos hemos congelado un poco, ¿verdad? Sí, es que hace un frío ahí dentro que no veas. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada,
Ya Nada. por lo menos hemos acabado la descarga, ¿no? Sí, ha ido rápido, dentro de lo que cabe. Y ha ido como las cargas, rápido. Sí. Bueno, y aquí está nuestro camión. Nos vamos, ¿no? Ay. Bueno, hasta luego. Ya hemos terminado. Sí. Tenemos nuestra documentación, Ya ha finalizado nuestra descarga en Dinamarca. sí, para que veáis. Luego dicen por aquí, por Europa, que España es el último país en cuanto a innovación y novedades. Pues en España nosotros no descargamos. Mira Aquí sí. mira que nos creíamos que aquí en Dinamarca tampoco íbamos a tener que descargar, pero claro, se ve que es como en Alemania. Sí, nos creíamos que esto iba a ser diferente, pero no. Bueno, había unos cuantos compañeros españoles también ahí y les dijimos, digo, ¿qué? Y nada, han dicho que fuera de España es lo que hay y ya lo sabemos. El que sale fuera sabe lo que hay. Claro, esto es el transporte internacional. Así que nada, ¿qué hacemos? Pero bueno, hemos acabado la descarga y nada, ahora nos toca irnos a cargar. Y claro, vamos a cargar en Alemania. Así que nada. Bueno, esperamos la próxima vez poderos enseñar esto con más verde, de día Sí, y con porque- sol. Ojalá. Ojalá, porque nada, nosotros tampoco vimos nada, que mira, ha estado de noche cuando hemos entrado y cuando vamos a salir sigue de noche. Sí, hemos entrado, descargado y salimos. Nada. Así que habrá que pedirle al jefe otro viaje a Dinamarca para poder verla. Y Sí, que sea un poco más para arriba, porque hemos claro. estado un poco aquí en la entrada, tampoco hemos subido mucho. Y si puede ser Noruega, también. Pues Y también. así vemos algo diferente. Bueno, pues nada, aquí ha acabado nuestro vídeo y nos vemos en los próximos Sí. vídeos. Gracias por vernos, gracias por estar allí. Sí, Nos vemos. gracias por todo. Chao. Chao.